Ale, lo comentábamos en titulares, ¿no? El expresidente peruano Alberto Fujimori falleció este miércoles en su residencia de Lima. Tenía 86 años de edad y tenía además una enfermedad de largo aliento como el cáncer a la lengua, me parece que era, según confirmó su hija y heredera política Keiko Fujimori. Ahora, ¿cómo se recibió esta noticia en Perú? Y sobre todo, Alejandro, lo que significa esta figura, ¿con quién vamos a conversar? Mira, Álvaro, Alberto Fujimori es una figura extraña, enigmática, Sí. aparece de pronto, se transforma derrotando nada menos que un premio Nobel en una elección. A los pocos días cambia el discurso, a poco se transforma en dictador. ¿Quién es esta figura enigmática y qué impacto tiene? Porque el fujimorismo es una tremenda fuerza política, exacto. y su hija lo es también. De Alberto Fujimori vamos a conversar con nuestro colega, destacado periodista, analista, economista peruano, presentador de programas también de radio y televisión, fue fundador y director del diario Perú 21, Augusto Álvarez Rodríguez. Don Augusto, colega nuestro, muy buenos días. Un saludo muy fraterno de Santiago de Chile. Buenos días, Augusto. Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes en esta mañana. ¿Nos pudiera decir para los peruanos qué está significando la muerte de Fujimori y cómo están reaccionando los distintos sectores sociales y políticos? Pues suelen reaccionar como se reacciona en toda sociedad cuando muere una persona que ha sido muy importante, porque por muchas maneras su incursión en la política peruana, como recordaban, en el año 1990, pues de alguna manera o de muchas maneras fue una irrupción de alguien que era un outsider total, era muy poco conocido, muy poco la verdad, y derrota a Mario Vargas Llosa y luego gobierna durante los siguientes 10 años, al comienzo de manera democrática, luego hizo un golpe de Estado y de muchas maneras ha configurado el Perú actual. Para bien y para mal. Para lo que hizo fue, entró en un momento en el cual los partidos políticos estaban muy debilitados y no se han recuperado desde entonces. Tenemos una política muy fragmentada, pero que es una especie de bipartidismo entre fujimoristas y antifujimoristas, que es como se han decidido las elecciones de las últimas décadas y seguramente la que viene. Hablemos de algo que es muy importante y delicado también para nosotros, Augusto, a propósito que nosotros ayer estuvimos conmemorando 51 años de la dictadura y el foco en la violación a los derechos humanos. No hay que olvidar, y cuéntanos un poco y a nuestros auditores, que Fujimori terminó preso, de hecho acusado por ordenar un escuadrón de la muerte que se conocía como el Grupo Colina, que cometió 2 masacres en las que murieron 25 personas, 91, 92, y también los secuestros de colegas nuestros, ¿no? El periodista, en este caso Gustavo Gorriti, y el empresario Samuel Dyer. Hablemos de esta situación cuando fue sentenciado ahí en Perú por crímenes de lesa humanidad y luego indultado. Así es un gobierno controversial donde hay claroscuros. Entre las oscuridades están ciertamente el golpe que hizo el 5 de abril del año 1992, muy antidemocrático. Luego está el tema de corrupción, que hubo una corrupción muy fuerte en su gobierno. La violación de derechos humanos que mencionas fue un tema muy, muy importante, que una de las razones por las cuales fue condenado a 25 años de cárcel. Él cumplió 16 años y luego fue indultado. Y eso configura un aspecto oscuro de su trayectoria. Lo que ocurre es que es una figura muy controversial porque junto con eso tuvo otros hechos positivos y eso hace que sea un balance complejo, donde es un presidente que es a la vez muchas cosas. Bueno, de luego fue exitosa la lucha contra el terrorismo, Sendero Luminoso, el Tupac Amaru. En una consulta bien para entender este personaje, él es un desconocido y de pronto termina en pocas semanas transformado en la alternativa a este candidato premio Nobel, Vargas Llosa, que había sido de izquierda, que de repente aparece vinculado más bien a una derecha neoliberal, incluso, muy popular, que asusta quizás al Perú profundo, y desde el Perú profundo, y con incluso apoyo del APRA, logra finalmente, sobre todo en segunda vuelta, transformarse en la alternativa y ganar. ¿Cómo se fue gestando este personaje? ¿A qué intereses respondía? Porque fue muy profundamente antiliberal en su discurso contra Vargas Llosa, pero a los pocos meses fue un radical aplicador de las mismas políticas, incluso más radicales que lo habría hecho Vargas Llosa. ¿Cómo se va configurando en un actor de poder? Porque hasta ahí era un desconocido. Fujimori era un alguien tremendamente pragmático, y si uno puede ver cuál era la ideología de él, era casi como ir a resolver problemas
de manera muy efectiva, con alguna frecuencia al margen de la ley, porque lo que ocurre es que en el caso por ejemplo, el terrorismo fue un tema que en el Perú fue tremendamente complicado, y en los años 90, cuando su gobierno empieza, el Perú estaba quebrado, había un terrorismo que había matado, que había muerto mucha gente, más o menos 70.000 personas en ese tiempo, y la crisis económica era tremenda. Hubo un colapso económico, el Perú tuvo una hiperinflación que fue la segunda hiperinflación más larga de la historia mundial. La producción, el PBI había caído en el gobierno anterior en 5 años en 30%, era una economía devastada. Y él lo que logra es derrotar ambos fenómenos, el terrorismo, y derrota a la hiperinflación, y establece una serie de reformas que permiten que el Perú, de ser una economía quebrada, se vuelve una economía que comienza a crecer, y eso va generando beneficios para la población. En el camino disuelve el Congreso, lo cual no era necesario, pero que era como la manera de ver los problemas, decir, esto no me deja trabajar tan bien, me lo tumbo. Y se tumbó el Parlamento peruano, y hizo un golpe de Estado y se instauró como dictador, que tuvo que cambiarlo por la presión internacional y convocar a una asamblea constituyente. Era entonces alguien que resolvía problemas, aunque a veces lo hacía de manera quebrando la ley. Y en ese camino, lo que la gente hoy día recuerda, y la gente que lo sigue con entusiasmo, es que resolvió grandes problemas como el terrorismo y como la crisis económica. Ahora, ¿cuál fue su relación con el mundo militar? Porque a mí lo que me llama la atención es este personaje tan enigmático, ¿no? Que siendo débil, rápidamente adquiere una fuerza, pero era fuerza propia, fue controlado por los militares, hubo en algún momento un intento de golpe, pero al final se postergó, no se hizo. En ese contexto entra Fujimori y fue en realidad un aliado, fue el líder, fue capturado por las Fuerzas Armadas, incluso se habla que había un plan verde, algo así, que tenía elaborado un sector castrense que finalmente lo apoya, pero fue siempre ambigua esa relación. ¿Quién controlaba a quién ahí? La Fuerza Armada fue el partido político que Alberto Fujimori no tenía. Y ahí entra una persona que es clave para entender lo que ocurrió en el gobierno de Alberto Fujimori, y que se llama Vladimiro Montesinos, que fue su asesor principal, y es la persona que lo que establece, y de hecho, la señora Vladimiro Montesinos está en cárcel y ya debería salir dentro de 1 o 2 años, luego de cumplir 25 años de cárcel, por los mismos motivos de Alberto Fujimori, porque eran cara y sello, eran los dos lados de la misma moneda, y este señor lo que hizo fue a alguien como Alberto Fujimori, que era un total outsider y que no tenía un conocimiento del mundo político local, no sabía quiénes eran, de qué partido, no tenía un conocimiento de eso. Montesinos lo captura, y a esta persona lo vuelve parte de su manera de gobernar, y él se entrega, y por eso se habla que el gobierno de Fujimori más bien fue un gobierno fujimontesинista, porque gobernaban juntos, es más, vivían juntos, y él se vuelve el que administra el Servicio de Inteligencia Nacional, y desde ahí se dedican a resolver problemas como el terrorismo, pero también a corromper y comprar parlamentarios, comprar jueces, comprar cualquier autoridad que requerían para avanzar en sus planes. Estamos conversando con Augusto Álvarez Rodríguez, analista, periodista y economista peruano, a propósito de la reciente muerte de Fujimori. Quiero preguntarte en relación también a estos conceptos. Acá se habla de una forma muy diluida del piñerismo. El peronismo en Argentina tiene también ahí sus interpretaciones, según cuál de los momentos. Por otro lado, también el chavismo está claro, pero a mí no me queda claro, ¿existe un fujimorismo propiamente tal, más allá de la figura como legado, y cuán vivo está, o están en un post-fujimorismo? Háblanos un poquito ahí de una ideología, si es que hay. Es interesante porque lo que planteas, porque de hecho el fujimorismo es una de las corrientes principales, que a su vez ha tenido dentro muchas fuerzas diferentes. Su hija formó otro partido político. Alberto Fujimori además cambiaba de partido político en cada elección, porque no tenía un partido propiamente, sino seguidores suyos y gente con la que trabajaba, y en cada elección cambiaba de nombre de su partido político y formaba otra agrupación. Junto con eso se formó otra corriente, no estructurada, pero políticamente importante, que era el antifujimorismo, que derrotó al fujimorismo e hizo que era una fuerza, el antifujimorismo, que explica bien al fujimorismo, que podía votar en una elección por un derechista como Pedro Pablo Kuczynski, en otra por un izquierdista como Ollanta Humala, y en la otra, en la última, por Pedro Castillo, que era una persona
incomprensible, que ese señor ya no tenía ideología más allá de un radicalismo de izquierda, pero muy absurdo. Era una fuerza que era oponerse al fujimorismo y el fujimorismo querer ganar. Y el fujimorismo lo que es, no sé, pensaría con lo que planteas, que es un estilo de hacer política para resolver problemas sin mucha ideología y con frecuencia saliéndose del marco legal. Wow. ¿Qué va quedando hoy? Porque su hija Keiko está con problemas también con la justicia. ¿Quién toma el liderazgo? ¿Hay alguien que algo tan líquido como el fujimorismo pueda articularse y seguir siendo una fuerza relevante? Entiendo que tiene una poderosa representación en el Congreso, por lo pronto. Sí, el Congreso tiene la primera mayoría con 22 congresistas de un Congreso de 130. Su hija es claramente quien toma la posta, pero además ya la había tomado, porque tengan en cuenta que Alberto Fujimori tiene 86 años y ha estado preso por 16 años, fue indultado hace 2 años y tenía un cáncer ya muy antiguo que en la lengua que le impedía tener un trabajo muy activo en política. Sin perjuicio de lo cual, pues seguía teniendo un arraigo en algún sector de la población no deleznable. Su hija tiene problemas porque no es es como política, digamos, inferior a Alberto Fujimori, pero en las 3 últimas elecciones ha llegado a la segunda vuelta y es la subcampeona eterna, lo cual a veces los subcampeones eventualmente ganan una elección, pero las últimas 3 ha quedado segunda y en las últimas 2 perdió la elección por apenas 40,000 votos, con las justitas nada más. Y entonces lo que aspiran es a volver a ser candidata esta vez y de repente poder ganar. Es una elección complicada, pero en el Perú las elecciones son asuntos absolutamente impredecibles. Desde que Alberto Fujimori llegó a la política, derrotó, como recordaban, a Mario Vargas Llosa en el año 90, sí. Luego se armó una coalición para poner enfrente a Javier Pérez de Cuéllar, que venía de ser secretario general de Naciones Unidas, y también Fujimori lo derrotó. No ocurrió con su hija, que no tiene capacidad de ganar, pero es su hija claramente la que recoge todo ese espacio. Augusto, ¿y hoy cómo se está viviendo? ¿Hay manifestaciones públicas en Lima o en otras partes de Perú en torno a la muerte de Alberto Fujimori? Más allá de todos los artículos de prensa, también a nivel internacional que están saliendo. ¿Han habido algunas expresiones en el espacio público? A favor y en contra. Recién murió ayer, se anunció la muerte a las 6 de la tarde. Y entonces lo que hay son expresiones de manifestaciones, pero pues nada muy relevante, en la puerta de la casa de la hija donde falleció. Y digamos que las discusiones empiezan el día de hoy. Había una discusión de si le corresponde honores de Estado a un presidente, claro, que de alguna manera se parece a cuando Pinochet murió, qué tipo de honores se le debe hacer y que sí y que no. Y se le va a hacer los honores, etcétera, en un lugar que no es el lugar típico para un presidente, sino el Museo de la Nación, desde hoy hasta el sábado. Y lo que hay, seguramente va a haber gente que lo va a ir a ver, porque otra vez Alberto Fujimori generaba muchos amores y muchos odios. Y lo que hay en el mundo político me recuerda también a la muerte de Pinochet, con gente ensalzándolo como alguien que salvó a la patria y con gente criticándolo mucho, y lo mismo va a ocurrir en el país, ¿no? Perfecto. Augusto, un abrazo muy fraterno, muchas gracias por este contacto, muy interesante la exposición. Augusto Álvarez Rodríguez, gracias, un placer conversar contigo, un abrazo. Chao. Interesante lo que comentaba, ¿no? Si se le iban a rendir o no honores de Estado a Alberto Fujimori. Bueno, a Pinochet se le rindieron en calidad de comandante en jefe, no de presidente de la República, porque un lío se negoció, no sabes cómo fue eso. Pero hay un capítulo además de Fujimori que no alcanzamos a conversar, ¿sí? ¿Qué pasa por Chile? Porque él cuando gana a la mala, porque ya abiertamente violando la Constitución un tercer periodo, se le produce una revuelta enorme, huye de pronto a Japón. Y al volver no tiene dónde llegar y pasa por Chile creyendo que acá, porque habíamos tenido muy buenas relaciones con Fujimori, se habían arreglado los problemas fronterizos pendientes. Creyó que lo íbamos a recibir con los brazos abiertos. Verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es Fujimori, y se lo entregaron los peruanos y metieron preso, condenado por 25 años. Tiene razón. Es parte de las historias de este personaje tan controvertido, polémico, múltiples lecturas, pero nunca queda claro la relación con los militares. Él dormía en una unidad militar.
Algunos dicen que estaba capturado por los militares, otros dicen que logró liderar y conseguir el apoyo. Bueno, ya si vienen más biografías en torno a Fujimori. Son las Comienza con 8:05. Luis el Mito. Vamos a una pausa y ya regresamos a Línea 1.